Arranca Comtur, el Congreso por la Competitividad del Turismo en España, con ilusión, con muchas ideas, con muchas ganas de intercambiar y de aprender. Esa palabra clave que pronunciaba la presidenta del Gobierno de Aragón, cambio, que algunos señalaba en sus tuits, desde luego va a ser fundamental, porque los cambios del sector turístico suponen nuevos retos y oportunidades. Vamos a comenzar con un viajero que nos ha abierto la puerta de los hoteles con encanto de España. Nos ha mostrado rincones preciosos y nos ha enseñado a viajar con los sentidos. Un escritor y periodista al que le gusta estar informado de las novedades, experiencias y tendencias de la hotelería. Si habla igual que escribe, que yo sé que sí, vamos a disfrutar muchísimo. La ponencia inaugural corre a cargo del crítico de hoteles Fernando Gallardo, el viajero del país, que nos va a dar las claves de la industria de la hospitalidad en la nueva era digital. Disfrútenlo. Presidenta, secretaria de Estado, consejero, autoridades varias, señoras, señores, amigos todos y compañeros de este viaje por la vida que es el turismo. Les voy a enseñar una cosa. Repetimos. Bueno, para que no explote esta vez, nos quedamos aquí. Esto es un globo. Les encanta a los niños que lo llevan agarrado a un cordel. Se usa en fiestas, en ferias, en circos. Se hacen sueltas en celebraciones matrimoniales, sueltas en eventos deportivos. Pero también ejemplifica desde muy antiguo la imagen de la Tierra, el globo terráqueo. Los geómetras atenienses ya intuían que la Tierra era redonda. Colón quiso anticiparse, pero solo llegó a América. Hubo que esperar años después a que Elcano, en la expedición de Magallanes, diera completamente la vuelta. Desde entonces, este globo ha significado una fuente de interacción. Ha habido relaciones humanas, ha habido comercio, las personas de arriba se han identificado con las personas de abajo. Yo quiero parecerme a ti, tú quieres parecerte a mí. Nos hemos comunicado todos dentro de este globo. Pero les voy a contar además una cuestión científica, breve. Les voy a hablar de la física de la tensión superficial. Este globo es posible que tenga esta forma gracias a la tensión superficial. La tensión superficial sostiene el aire que hay dentro. Esto es como el agua. Dice, ¿por qué los barcos cuando navegan no se hunden en el mar? Porque el agua mantiene esa tensión superficial. La única manera que hay para que nosotros podamos vivir en este globo es que hay una tensión superficial. Sin tensión, sin la tensión que significa un globo, nos iríamos al garete. Es pues necesario que las personas, cuando nos relacionamos con otras, mantengamos un nivel de tensión. Ocurre en la vida, pero también en el mundo del turismo. ¿Qué está pasando ahora mismo? Y en estos discursos que hemos escuchado nos han venido a la memoria muchas cuestiones que pueden ser de aplicación general a la vida, pero también al sector económico, al turístico. ¿Qué está pasando? Necesitamos esas
esa tensión superficial para mantenernos vivos. Necesitamos el globo, necesitamos ser globos, estar incluidos dentro, sentirnos partícipes de este globo que representa la globalización de nuestras vidas, de nuestra existencia. Este globo, por tanto, es el motor, es la tensión superficial del globo, es el motor de nuestras relaciones sociales, políticas, económicas, culturales y turísticas. Los más viejos recordarán esta imagen. Este es el famoso disco de Supertramp que todo el mundo decía, ¡uy! ¡Crisis! ¡Qué crisis! ¿Crisis? ¿Qué crisis? Estamos en crisis. Yo llevo años oyendo la palabra crisis, vivimos en la crisis. Yo digo, se ve en este álbum lo que se quiere expresar. Ese ambiente contaminado, de devastación, pero está centrado. Ese fondo tiene un centro, y ese centro es una persona. Y esa persona, esta persona que ejemplifica el mensaje del álbum, no está en crisis. Esa persona contempla el mundo con otra perspectiva, tiene otra percepción de lo que está pasando. Seguramente esto es lo que se imagina. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Vivimos una nueva realidad, lo hemos oído esta mañana, vivimos una nueva realidad, vivimos un nuevo mundo, y este mundo es completamente diferente al anterior. Y si queremos vivir en la tensión superficial del globo terráqueo, tendremos pues que adaptarnos, comprender qué es lo que sucede y actuar. Voy a poner algunos datos, voy a hacer una ponencia muy de datos, porque quiero hablar de qué es lo que el globo ha representado y representa en estos momentos, cómo ese mundo de la comunicación, de las interacciones humanas, de las relaciones comerciales, hoy ya no es sectorial, hoy es global, y por tanto introduce en nuestra existencia previa una serie de factores completamente distintos para los cuales habrá que habilitar las políticas necesarias y las conductas, los hábitos necesarios desde la empresa y desde las personas para reaccionar. Porque más de 30 países se han incorporado al desarrollo. Estábamos muy cómodos antes sin esa competencia extrema que supone la incorporación de más de 2.500 millones de nuevos trabajadores. ¿Se imaginan 2.500 millones de trabajadores que trabajan más que nosotros y a un precio menor que nosotros? Y eso nos causa un gran problema. No es una crisis, es un cambio rotundo. De repente, nuestras empresas tienen que competir con otras miles de empresas más. Nuestra mano de obra tiene que competir con 2.500 millones de manos de obra nuevos, o 5.000 millones si hablamos de manos. La libre circulación de personas y capitales que supone la globalización da unas perspectivas. Se ha hablado también antes. 1.800 millones de turistas van a circular por el planeta en los próximos 17 años. La deslocalización empresarial es un hecho, lo estamos viendo. El mercado se ha mundializado. Los ingleses no hablan del globo, porque su globo es el balloon. Pero cuando hablan de la mundialización, hablan de la globalización. Estamos ya globalizados. Y en ese escenario libre de competencia, tenemos factores como la teoría de la larga cola, que propuso Chris Anderson hace escasamente 10 años. En este mundo con 2.500 millones de nuevos trabajadores, con más de 30 nuevos países incorporados al desarrollo, hay espacio para 3, 4, a lo sumo, grandes empresas. Y no hay más.
y se lo van a comer todo en todos los sectores. Pero después de ese gráfico que vemos, hay una larga cola en donde estamos situados todos los demás seres humanos. Y en esa larga cola tenemos que buscar nuestro lugar, nuestra posición. Tenemos que abrir canales, nichos. Tenemos que ser líderes en nuestros pequeños nichos, porque es muy fácil ser líder de un nicho compuesto por una sola persona o por una sola empresa. La tendencia, por lo tanto, es a la individualización, a que los grandes colectivos perfectamente orquestados sean 3 en el mundo y los demás sea una larga cola de individuos, de pequeñas empresas, de trabajadores autónomos, cosmopolitas, cada vez más cultos, cada vez más interconectados. Y en esa multitud generar una fusión multicultural donde nadie pierda su identidad, evidentemente, pero donde todo el mundo deje huella en los demás. Y eso es el turismo, ni más ni menos, que se ha hablado muchas veces, que es la industria de la paz, la industria del placer, no, la industria de la cultura, porque ya hemos dejado atrás los tiempos de penuria, de hambre, y hoy hacemos del placer una cultura. Ya nadie come por alimentarse, todo el mundo come para recibir nuevas sensaciones, para obtenerlas. La innovación es el eje sobre el que se vertebra este cambio que está habiendo en el mundo. La innovación, porque cuando hablamos de esa larga cola, si tenemos un lugar es porque no pertenecemos a ninguna de las 3 grandes empresas mundiales que acabarán con toda la actividad en el mundo. Y por lo tanto, para tener nuestro nicho, tendremos que inventárnoslo, tenemos que innovar, tenemos que hacer cosas diferentes. Y además, el camino que nos lleva a la innovación, o desde la innovación, es un camino necesariamente low cost. El mundo del futuro va a ser en todos los ámbitos, el turístico incluido, un mundo low cost. No es posible escaparse de esa ley. Solamente haciendo productos muy diferenciados, de muy alto valor y muy novedosos, podremos escaparnos a la ley del low cost. Si hacemos productos en la línea de los demás, desde luego, vamos a vivir en un mundo low cost. Lo estamos viendo ya. El commodity tiende a valor cero. Es más, hoy todavía tiene un valor residual. Todavía se genera una gran economía. Pero en el futuro no va a ser así. Muchas de las cosas las vamos a tener gratis. Porque muchas veces se dice, no, es que, ¿cómo si todo se mecaniza, si todo se robotiza? Pues los trabajadores se quedan en paro, y si están en paro no van a comprar nada. Es que no va a ser necesario comprar. Hay muchas cosas que van a surgir de la nada. El mundo digital, y no quiero extenderme en cómo va a ser este proceso, porque es algo muy particularizado, o lo podemos debatir después, pero el mundo digital nos va a permitir muchas cosas gratis. Quiero explicarlo luego un poquito con más calma. La automatización de procesos ya ha entrado en nuestras vidas, pero ya entró en el siglo XIX con la revolución industrial, con la revolución de la máquina de vapor. Se están automatizando los procesos. Hoy uno se dirige al aeropuerto, ya no hay que pasar por la ventanilla, directamente se encuentra la máquina con la que nos hace el check-in. O la robótica, que lleva 40, 50 años inventada, pero que ahora empieza a asomar. Ahora está a unos costes que va a permitir que en los próximos años, yo creo que en los próximos 10, 15 años, se va a incorporar de lleno a nuestras vidas, la robótica. Esta es una imagen que aparece ahí, que puede parecer un laboratorio. Sí, la robótica está todavía en plan experimental. No, esta es una imagen. No es de un laboratorio. Es de un hotel que está muy cerca de mi casa, en Nueva York. Muy cerca, el Yotel. Y esta es la recepción. Uno entra en ese hotel y esto es lo que se encuentra. Y ese robot te coge la maleta y te la encuentras en la habitación.
sin más. No estamos hablando de ciencia ficción, no hablo de futurismo, hablo de hoy. Hoy, este hotel lo he visitado ahora. Las tecnologías de la información y la comunicación, ya no hace falta que yo insista en esto, está cambiando nuestro panorama. La inteligencia colectiva, cómo a través de las redes sociales los seres humanos incorporan conocimiento. No extraen conocimiento, no solamente extraen conocimiento, no solamente obtienen conocimiento, lo incorporan y lo incorporan a la red, de tal manera que la red ya está empezando a funcionar como un organismo autónomo, como si fuera una persona. Inteligencia colectiva. La sociedad digital nos impregna ya en todos los poros. El mundo es Solomo, el mundo es cada vez más social, está cada vez más localizado y es cada vez más móvil. Todos los seres humanos vamos a ser sensores. Quiero explicarlo luego con más detenimiento, pero me voy a fijar antes en el cambio que supone todo esto para el turismo. Más de 1000 nuevos destinos turísticos han creado en los últimos 10 años, que corresponden al crecimiento imparable de los países emergentes, que llevan una década, muchos de ellos, creciendo al 10% anual, 8%, 12%. Lo sabemos, China, pero también los países latinoamericanos. Hoy el turismo, en la media general, datos de la OMT, genera el 10% del PIB mundial. El turismo ocupa la 10ª parte de la economía de las personas en el planeta. En unos países mucho más, en otros países mucho menos. El fenómeno low cost también se aplica al turismo. Lo estamos viendo con Ryanair y con otras compañías aéreas, pero también lo estamos empezando a ver en los hoteles. La gran transformación que van a operar los hoteles en los próximos 10 años, y no solamente en España, en el mundo, es la transformación hacia el modelo low cost. Estamos viendo cambios de hábito y no quiero explicar todos los cambios que están sucediendo en el turismo, me voy a fijar en los más relevantes. El cambio en el hábito de la última hora. Gracias a la inmediatez, gracias al mundo Solomo, cada vez más móvil, cada vez más localizado, las empresas turísticas se pueden beneficiar o resultar perjudicadas por este modelo de última hora. Las reservas se hacen cada vez más a última hora y eso cambia la estructura de una empresa. Las estancias son más cortas. Sabemos que las personas se mueven y no es por efecto de la crisis. No hay crisis, hay cambio. Las personas se mueven con estancias más cortas porque prefieren dedicar el tiempo a otras cosas que no son las de viajar. Hay menos eventos masivos, hay menos eventos corporativos. Gran parte de los eventos masivos hoy se logran en el espacio virtual, se logran a través de eso, de Twitter, de las redes sociales. Pero es que la nueva generación, la generación millennium, los nativos digitales, aquellos para los cuales el papel no significa nada, aquellos que van a generar productos mediante impresión digital, tampoco hablo de ciencia ficción, ya se está haciendo hoy impresión digital. El otro día, sin ir más lejos, me llevaron a un sitio y de repente vi en la calle, un coche. Y era un coche que emulaba, era un Hyundai o algo así. Ese coche había estado fabricado digitalmente, con una impresora en 3D. Hoy las impresoras en 3D se venden en cualquier comercio. Es impresionante tener un coche así. Claro, me dice, no, sí, pero el motor no se ha hecho. Bueno, todavía no se ha hecho, evidentemente. La carrocería de ese coche era totalmente hecha en casa. Y no era artesanal, era perfecta. Era mediante el ensamblaje de piezas generadas a través de un polivinilo, una fibra de vidrio, y la empieza a generar a través de una impresora digital, por medio de una impresora digital. Este mundo ya está ahí. El turismo es cada vez más experiencial, lo hemos oído muchas veces, pero es que es verdad. Es que es verdad. Ayer mismo estaba yo en un hotel y claro, y me dicen, ¿está usted contento? Porque estamos intentando que usted se sienta como en casa. Signo de hospitalidad, ¿verdad? Es fantástico, ¿no? Hacerte sentir como en casa. Pues no. Yo digo, ¡qué horror! No me intente usted hacerme sentir como en casa. Porque eso significa que me tengo que lavar la ropa, significa que me tengo que hacer la cama.
No, yo quiero algo mejor, yo quiero algo distinto. Cuando salgo, quiero algo distinto. Y no hablo de mí, hablo de las personas cuando viajan. Quieren cosas distintas. Quieren sentirse reyes. Quieren palpitar, quieren sentir. Por tanto, el producto es cada vez más el cliente. El producto es cada vez más el cliente. El cliente es parte del producto, es parte de la cadena de producción. La economía, el gran cambio que estamos viendo, es el cambio que hay de la economía de la manufactura a la economía de la experiencia. Eso es la crisis. Lo que hablamos siempre de crisis, que no es crisis, que es cambio, se puede definir en esto. Estamos pasando de la economía de la manufactura a la economía de la experiencia. Y ahí vemos cosas relevantes. Yo no quiero aburrirles, pero les voy a presentar 2 páginas llenas de datos, porque creo que son ilustrativos y seguro que alguno lo apuntará, porque resultan interesantes. Twitter genera hoy 400 millones de tweets diarios. Hablaba del globo, de cómo se comunican las personas. Pensemos en cómo se comunicaban las personas en el siglo XIX, cuando Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, y pensemos que hoy, un siglo y poquitos años después, nos comunicamos a la velocidad de 400 millones de tweets en el mundo cada día. Google genera 2 millones de consultas cada minuto. Impresionante cifra. 2 millones cada minuto. Facebook, 684.478 piezas compartidas cada minuto. Eso está sucediendo en el planeta ahora mismo. Correos se envían y reciben 250.000 millones. 250.000 millones cada día. 200.000 millones de spam. Pero hay 50.000 millones diarios de correos útiles. He puesto un libro porque me gusta y siempre me ha gustado leer y releer El varón rampante, de Italo Calvino. El varón rampante es un libro medio, evidentemente Guerra y Paz es muy superior en extensión. El varón rampante se resume en 1.500 kilobytes. Solamente 1.500 kilobytes, que ya es una cifra. El varón rampante, muchos habréis leído el libro de Italo Calvino, El varón rampante. 1.500 kilobytes. Bueno, pues cada año, el tráfico de datos suma en el planeta 3,6 zettabytes. Nadie va a decir nada de esa cifra, nadie sabe lo que es un zettabyte, estamos hablando de gigas, ya de teras. 3,6 zettabytes significa que hoy, cada año, producimos en datos, que en cierto modo es en conocimiento humano, o que generará, o susceptible de generar conocimiento humano, todo lo que se ha producido en la historia de la humanidad hasta el año 2005. Y todo el ser humano hasta hace 8 años, todo lo que ha producido, se produce hoy cada año. No es ninguna tontería. El tráfico anual, he hablado de un libro, el tráfico anual hoy son 2.400 billones de libros. La humanidad, cada año, hoy, escribe 2.400 billones, no de los billones americanos, de los billones europeos. Ahí está la cifra con todos los ceros. Esta charla, el tiempo que voy a estar hablando, durante este tiempo, la humanidad va a generar 274.000 millones de libros. En lo que dure mi charla. Se van a escribir datos por valor de lo que se va a escribir 274.000 millones de libros, que son 411 petabytes. En 1986, el 99,2% de los datos eran analógicos.
20 años después, solo en 20 años, el 94% es digital. Bueno, si vemos este gran cambio que hay entre el 90 y tantos por ciento de hace 20 años y el 90 y tantos por ciento de hoy, estamos, por tanto, comprobando cómo la humanidad ha cambiado su forma de vida analógica por una forma de vida digital. Entramos de lleno en la sociedad digital. Voy a aportar otra página de datos, que son datos ya referidos al turismo, porque creo que ambas pantallas se interrelacionan bastante bien. El PIB mundial del turismo es de media 10%. Lo han dicho antes, 1.035 millones de turistas se mueven hoy cada año. El crecimiento anual, que se cifraba en un 4%, está realmente entre el 3,8 y el 4,3%, con una tendencia al decrecimiento de este crecimiento, que va a seguir siendo un crecimiento sostenido en los próximos 17 años. La previsión de la OMT es de 1.800 millones de turistas en 2030. La planta hotelera mundial se compone de 152.000 hoteles, que en habitaciones representan una cifra cercana a los 14 millones. En el mundo hay 14 millones de habitaciones para alimentar a 1.035 millones de turistas. Si prevemos que haya 1.800 millones de turistas, que es casi duplicar esa cifra, estamos viendo que la planta hotelera mundial se va a casi duplicar. Hay que saber dónde se va a duplicar, dónde va a crecer y dónde probablemente va a decrecer. La ocupación media mundial de estos hoteles es del 65,1%. Unos países mucho más, otros países mucho menos. La media de 65,1 es una media que en términos de negocio hotelero es bastante razonable, por eso existen. Al año se consumen 3.326 millones de habitaciones. Una cifra tremenda para el negocio turístico. El 45% son pernoctas hoteleras y el 65% extrahoteleras. Bueno, los 10 grandes mercados turísticos de España, que estamos dándoles mucha coba siempre, y hacemos grandes campañas de promoción y mucho gasto público y privado en atender a esos 10 grandes mercados, cosa que me parece sensata, por supuesto, pero representa el 57% de nuestro consumo turístico. Y eso significa que hay un 43% de mercados, digamos, débiles. Bueno, yo creo, siempre he creído, que ese 43% residual para nosotros hoy, para las políticas que se habilitan, ese 43% de residual, creo que merece una mayor atención. Hay que, por tanto, prospectar nuevos mercados, especialmente en este mundo cambiante en el que, como hemos dicho, más de 30 nuevos destinos turísticos, de países, se han incorporado al desarrollo. Este es un dato muy interesante, el último que voy a presentar. Es un dato muy interesante porque España genera el turismo en España genera el 6,4% del PIB. Y me van a decir, no, si es el 11%. Hablo ahora de PIB del turismo directo, crecimiento turístico directo. Hasta el 11% es indirecto. Y España genera también un empleo turístico que es el 5,1% del total. Insisto, es también empleo directo. He querido emplear los términos directos, los porcentajes directos, porque son los que usa la OMT para relacionar PIB turístico y empleo en los distintos países del mundo. Lo he comparado con Estados Unidos. Curiosamente, Estados Unidos, lógicamente, tiene una economía mucho más diversificada, aparte de potente, y el turismo en Estados Unidos solo representa el 2,7%. En cambio, genera un 3,7% de empleo, directo, hablo siempre directo,
Y esto lo llevo a enlazar con el siguiente cuadro, que es muy interesante, porque si uno analiza este cuadro, no voy a dar la lista de los países, pero después de China, España, Aragón lo he puesto porque me parece que va al compás de España, España representa, es el país donde más divergencia se produce entre la economía del turismo y el empleo que genera esa economía. Y esos son datos muy a tener en cuenta, porque tienen una lectura negativa y una lectura positiva. La negativa es que se puede decir, España tiene infraempleo turístico. España no está prestando atención al empleo, a la masa trabajadora que genera economía turística. Y lo estamos viendo, cualquier país, Estados Unidos, cualquier país, Reino Unido ya no digamos, Reino Unido se presta mucha atención al empleo turístico y además los empleados del sector turístico ganan, los trabajadores del sector turístico ganan mucho más dinero que en España. Por tanto, se puede deducir que en este infraempleo pues habrá menos competitividad, menos capacitación laboral, etcétera. La lectura positiva es que, bueno, también significa, por el otro lado, que las empresas realizan una gestión de costes mucho más exigente, mucho más ajustada. Y siempre lo he dicho, en la balanza que se puede poner entre España y Estados Unidos, representan estos dos países dos modelos antagónicos, con sus virtudes y sus defectos. España es líder mundial, yo creo, en una estructura económica, turística, de gestión de costes. Yo creo que España es insuperable en eso. Las empresas españolas hacen una gestión de costes inmejorable en el turismo. Por otro lado, Estados Unidos representa el modelo antagónico. En su estructura empresarial, turística, hace una gestión de ingresos inmejorable. España es el país líder en gestión de costes y Estados Unidos es el país líder en gestión de ingresos. Probablemente la conclusión final es que nuestra gestión de costes tiende a valor cero y la gestión de ingresos de Estados Unidos crezca hacia el infinito. Eso es un modelo matemático. Pero me parece interesante que se reflexione sobre estos datos. Este cuadro debería servir de reflexión a las empresas turísticas hoy en España para saber a dónde vamos, cuál es el camino que se ha adoptado, porque estamos oyendo que se están batiendo todos los récords. Lo he oído también esta mañana, se están batiendo todos los récords, pero son récords de entradas de turistas, pero no son entradas de ingresos, sobre todo no son entradas, no son porcentajes de rentabilidad. Las empresas turísticas españolas hoy son menos interesantes que ayer. Tenemos más turistas que nunca, pero es lógico. A veces tener más turistas, tener más mercado, es sepultarse antes. Si tú tienes una cosa que te cuesta 3 y la vendes en 2, estás perdiendo 1. Si tienes mucho mercado, te arruinas antes que si tuvieras poco mercado. Este cuadro yo creo que es muy indicativo y debería servir a la reflexión. Por tanto, estamos viendo qué está pasando en las empresas. ¿Hay evolución o hay disrupción? ¿Qué está pasando en los últimos años? No con la crisis financiera mundial, sino con este cambio que representa la sociedad digital frente a la sociedad analógica primitiva. Es una transformación. No es una evolución, no es una disrupción total, es una transformación. Se está transformando una sociedad en otra. Los tiempos, como decía Bob Dylan, están cambiando. Y hay que atender a estos cambios. Hay que atender a estos cambios y hay que actuar. Y voy a trazar una línea de tiempo simulada entre el pasado y el futuro. Y también vamos a reflexionar sobre algunos detalles de lo que fue en el pasado y de lo que va a ser en el futuro. Y el presente está en esa raya
discontinua en la que no se sabe muy bien en qué punto estamos de pasado y de futuro. Y cada empresa debe hacer su reflexión. Estoy más del lado del futuro que del pasado, o más del pasado que del futuro. El petróleo fue el combustible de los siglos XIX y XX. Este siglo ya no es así. En el siglo XXI, el combustible van a ser los datos. Por eso he puesto las dos hojas esas de datos, para que todo el mundo se empiece a sensibilizar con la palabra dato. ¿Qué significa dato? Porque si estamos hablando de una sociedad analógica, el dato nos importa poco, es un mero formulario estadístico. Pero cuando hablamos de la nueva sociedad digital que estamos ya creando, los datos se convierten en el protagonista, es la materia prima. Los datos es el combustible. En el pasado, la manufactura instrumentó la gestión de la escasez. Adam Smith, la economía es la ciencia de los bienes escasos. Y nos lo hemos creído. Y todavía lo seguimos practicando. Pero estamos viendo ya en la sociedad digital que hay cosas que nos chirrían, que no es así. No es así. En la sociedad digital, los datos van a gestionar la abundancia. Ya la economía no va a ser la ciencia de los bienes escasos, sino la de los bienes abundantes, ilimitados. No somos todavía conscientes de esto. No, es que todavía se seguirán fabricando coches, todavía vamos a necesitar comer y por tanto producir bienes materiales, tangibles, cuya producción o cuya extracción es escasa. Y digo, no, si es que todo eso va a ser digital. Si ya estamos viendo, ayer mismo, mi amigo Paco Morales presentó en Televisión Española un modelo de impresión digital de alimentos y la gente se quedó pegada al televisor. No estoy hablando de futuro, ya se está haciendo. Conozco además a todo su equipo y a la gente de la Universidad Politécnica de Barcelona que están creando, están diseñando estas nuevas impresoras digitales para imprimir comida, para crear comida. Vamos a tener comida gratis, o por lo menos tan abundante, cuyo valor tenderá a cero. Los coches van a ser igual, los objetos, los gadgets, tenderán a valor cero. El modelo Apple es clarísimo en esto. El modelo Apple es que creas algo nuevo, algo disruptivo, y se te pone en lo más caro. Y después viene la larga cola, de aquello que no es disruptivo, de aquello que es lo habitual, y en esa larga cola, donde todo el mundo tiene su nicho, la tendencia de la cola es a apagarse y generar un valor de cero. Los datos, por tanto, van a gestionar la abundancia. Las empresas, en el pasado, competían por ser las mejores. Estamos en un congreso que se ha dicho de competitividad. Las empresas competían por ser las mejores. Y para ser mejor, había que pisarle el callo al vecino, a la empresa concurrente, y destruirla, si fuera necesario. En el futuro, en esta nueva sociedad digital de gestión de la abundancia, las empresas ya no van a competir por ser las mejores, van a competir por ser diferentes. Porque cuando se es diferente, no hay que matar al vecino, al competidor, porque se genera el nicho de la larga cola. La clave en el pasado, la clave de la producción industrial, era el conocimiento del producto. Había que conocer muy bien ese producto para saber cómo fabricarlo y llevarlo al mercado. Con el producto digital ya no ocurre eso. Con el producto digital, la clave ya no va a ser el conocimiento de ese producto, sino el conocimiento del cliente. Y no digo del mercado o de los mercados, no, digo del cliente. Porque no va a haber mercados, o lo que hoy consideramos mercados, es decir, un todo que consume y que se segmenta según tipología. No, va a haber personas.
con nombre propio, identificadas, de las cuales se conoce todo y para las cuales se van a fabricar las cosas que esas personas necesitan o desean. La clave va a estar ahí. El hotel, concretamente en la industria turística, hasta ahora ha sido una fábrica del descanso. Ya no. El hotel será una fábrica de experiencias. Hay que interiorizar muy bien estos conceptos porque en esta línea difusa que he trazado se tienen que situar las empresas que miran al pasado o aquellas que miran al futuro. Y las que miran al futuro, si están todavía del otro lado de la línea, tendrán que ver cómo saltan esa línea, es decir, cómo se adaptan al mundo digital, a la sociedad digital, para situarse en el terreno del futuro. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién está preparado para pegar el salto de la línea, ¿no? ¿Quién está preparado para los grandes cambios que se avecinan? Vamos a definir un poco las tendencias que hay en los hoteles, que es el terreno en el que me muevo más cómodo, aunque la formulación inicial era la industria turística. Voy a ejemplificarlo todo en los hoteles. ¿Qué va a pasar con los hoteles del siglo XXI? En la planta hotelera, en España, concretamente, no en otras partes, en España va a sufrir una disminución. Está claro que se tiene que producir un saneamiento de la oferta. También lo dijo antes la presidenta de Aragón, y es así. Ha habido una sobreoferta hotelera desmedida, aprovechando los años del boom, y ahora pues esta sobreoferta se tiene que corregir para lograr la rentabilidad empresarial. Y no pasa nada, y que nadie se estremezca. Ha habido sobreoferta porque tenía que haber sobreoferta, porque nadie está capacitado para actuar sobre el mercado y corregir desde arriba esa oferta. Nadie es juez de la libre iniciativa que tienen las personas en abrir hoteles o lo que sea. Pero es verdad que quien ha arriesgado su dinero y lo ha puesto mal, lo ha invertido mal, pues tendrá que asumir su pérdida. La planta hotelera española se tiene que sanear y todavía no se está produciendo ese saneamiento masivo. Veremos cuánto tarda en producirse, veremos cuándo llega el momento del colapso. Ya ha habido casos, ya ha habido cadenas hoteleras que han caído enteras, pero todavía se tiene que remover más el patio de la hotelería, ¿no? Y en eso vamos a ver cosas interesantes como cambios de propiedad. Y no me refiero a propiedad entre las cadenas hoteleras por la gestión de los inmuebles, las plusvalías inmobiliarias, sino cambios de los propios inmobiliarios, de los propios inversores, de los propios promotores inmobiliarios, que invirtieron mal y que van a tener que ceder esas inversiones deficitarias a otros que seguramente los gestionarán mejor. Entre los hoteles se producirán redes de cooperación necesarias para poder aguantar la larga cola. Quien no sea de los 2, 3 grandes grupos hoteleros, quien no pertenezca a esos grandes grupos de esa larga cola, va a tener que generar redes de cooperación, porque se es tan pequeño. Hoy un hotel es una cosa tan insignificante, tan pequeña en el planeta, que no va a tener ninguna opción de sobrevivir, que mediante la cooperación. Y no me refiero al asociacionismo, no es de la manera que hemos conocido, mediante reglas rigurosas, exigentes, no, va a ser una cooperación libre, muy democrática, muy temporal, muy esporádica, para objetivos concretos, que antes resultaban muy difíciles de instrumentar, pero que hoy, gracias a la sociedad digital, va a ser muy fácil generar estas redes de cooperación. De hecho, estamos trabajando en algunas de ellas y están saliendo productos muy interesantes de la colaboración entre hotelera en algunos de los seminarios que impartimos y que a lo largo de los años se está viendo el fruto de esa cooperación. Estas marcas que he puesto a continuación, yo no me las imagino en solitario. Puedo equivocarme, evidentemente no soy ningún adivino, pero me resulta difícil creer que estas marcas van a resistir solas. Necesariamente se tendrá que producir tarde o temprano alguna concentración de marcas. Algunas cadenas grandes españolas van a tener que fusionarse.
Veremos si el proceso es el mismo que el bancario o si nos depara alguna sorpresa. Pero yo no me imagino estas grandes marcas compitiendo ya en un mundo global. No me las imagino. No he puesto Sol Meliá porque quizá Sol Meliá sí tenga posibilidades, más que por su capitalización, por su dispersión geográfica, quizá tenga posibilidades de absorber otras cadenas no españolas y convertirse en un gigante mundial. Pero no hay lugar en el mundo para más de 10 grandes cadenas hoteleras. Y iremos viendo poco a poco un incremento en los precios hoteleros, que es lo que hoy está arruinando la estructura turística española. No la de las líneas aéreas, sino la de los hoteles. Los bajos precios de los hoteles están generando ahora mismo lo que decía antes, es llenar para morir antes, ¿no? Y eso no es algo que diga yo gratuitamente, lo veo todos los días, porque en los últimos años, en los últimos 5 años, estoy notando de una manera muy notoria la obsolescencia creciente de la hotelería en España. La planta hotelera española, que ha sido siempre la planta media, de categoría media, ha sido la mejor del mundo, o de las mejores, está empezando a sufrir desgaste. La hotelería española se tendrá que renovar, como lo está haciendo también, por ejemplo, la norteamericana. Y gracias a la renovación poderosa que están haciendo gran parte de los hoteles en Estados Unidos hoy, no digo Nueva York, digo también Miami, es increíble. Gracias a eso, en los 2 últimos años, en Estados Unidos se ha producido un incremento de precios en torno al 15%. Eso puede ocurrir en España, pero previa condición de saneamiento de la oferta, de cambio de propiedad, de concentración de marcas y todo lo que he hecho antes. En la tipología hotelera vamos a ver la irrupción del nuevo modelo que se va a imponer necesariamente en un mundo cada vez más digital, en un mundo más commodity, que es el del diseño de bajo costo. Porque ese es un modelo, no significa que sea un modelo como el que ahora hay en España, muy perjudicial, que no es low cost, es low price. En España el turismo, por eso estamos batiendo los récords. Se baten porque la industria turística está haciendo bajar los precios cada vez más. No se trata de bajar precios, sino de bajar costes. Y para bajar costes se tiene que generar una estructura del bajo coste, una economía low cost. En España está ocurriendo algo verdaderamente singular y que explica la obsolescencia de la planta hotelera. Y es que se han diseñado hoteles de 5 estrellas para venderlos a precios de 3. Por tanto, ¿quién va a ganar esa batalla de la competitividad? El que construye a precio de 3 para venderlo a precio de 3. Entonces, la adaptación que se va a producir en los próximos años en España en la planta hotelera va a ser esa. Ese saneamiento va a provocar una regeneración de la planta, y la regeneración tenderá al bajo coste. Son los hoteles que más sentido tienen en la España de hoy. España no es un destino, nunca ha sido un destino de lujo, y no puede generar una oferta de lujo. Tiene que entender muy bien cuáles son las claves del bajo coste. Y el bajo coste no es solamente el hotel chic and basic que conocemos, que me parece que es una cadena que entiende muy bien, pequeña, microcadena, pero que entiende muy bien ese formato. No, estamos hablando de modelos de gestión económica que mediante la automatización y la robotización se pueden permitir una estructura de bajo coste, que he dicho antes que España era el líder en ese modelo, en el campo turístico, por supuesto. También eso va a exigir en esa regeneración de la planta hotelera una mayor personalización de los hoteles, porque va a cubrir la expectativa de los nuevos clientes. Los hoteles se van a convertir necesariamente también, sobre todo los hoteles urbanos, en un foro social y cultural. El hotel que no esté imbricado en la sociedad local tendrá un futuro más difícil.
se edificará más en altura y el modelo venidor se impondrá sobre otros modelos de costa, porque representa un menor consumo de territorio. El modelo venidor permite el saneamiento, la oxigenación de los terrenos colindantes. El modelo contrario es el modelo Javea, que lo ocupa todo, sí, con casitas bajas, pero no hay forma de pasar a la playa. En el mundo se está viendo que la tendencia es a la construcción en altura, porque la ciudad compacta es más eficiente, porque la ciudad compacta es más rentable y porque la ciudad compacta permite la oxigenación de los espacios verdes en el resto del territorio. Y un detalle que es anecdótico, pero que dice muy bien qué es lo que va a suceder con este nuevo conocimiento del cliente que se exige en la sociedad digital, que es ir a invertir donde está el cliente. Y los clientes, los viajeros y los ciudadanos, están cada vez más preocupados de su ocio en espacios comerciales, en espacios de ocio. Se ve muy bien en las ciudades de los países emergentes, que nos van a imponer nuevos modelos, nuevos hábitos. Esa tendencia a los centros comerciales y de ocio va a favorecer la implantación de hoteles en esos espacios, para que irse más lejos. Localización, localización, localización. Las palabras mágicas de Conrad Hilton. Todo el mundo las ha referido hasta ahora al centro urbano, porque la sociedad se movía en los centros urbanos. Bueno, la sociedad cada vez se mueve más en otras áreas, además de las centrales, de las céntricas. Pues significa que la inversión en hoteles, en espacios comerciales, en centros de ocio, también va a suponer la sacralización de las reglas sempiterna de la localización, localización, localización. En la arquitectura de hoteles se van a necesitar, para estos nuevos clientes, se van a necesitar nuevos espacios escénicos. Esa habitación con forma de L, que es la más eficiente desde el punto de vista arquitectónico, pero que ya no representa el hotel experiencial, ya no genera valor sensorial para el viajero de la sociedad digital. Entonces se va a tener que jugar con nuevos espacios escénicos, se van a conceptualizar los espacios y se van a personalizar. Y que el spa, por ejemplo, sea un spa muy personal, que un cliente lo sienta como suyo propio. Y bueno, pero esto es imposible, porque no vamos a hacer un spa para cada cliente, sí. Conceptualizando el espacio, naturalmente que sí. Porque no se entiende que la gestión económica de los hoteles sea cada vez más de yield, es decir, de precios variables, en donde se tienen en cuenta diversos datos para configurar el precio de cada momento, o mis conceptos, porque lo que estaba diciendo era eso. Si tenemos una estructura de gestión variable, no entiendo por qué no puede haber una gestión del espacio variable. Por tanto, si digo un spa personalizado, sí, el spa se puede personalizar. Los espacios de un hotel pueden ser flexibles. Antes no. La arquitectura es muy cara. Antes no era posible. Pero cada vez más será posible mediante la digitalización, la impresión digital de los elementos interiores del espacio hotelero. La quinta fachada es algo inusitado, no se entiende por qué no se ha usado hasta ahora. Empieza ya a usarse en algunas ciudades. La quinta fachada, yo veo en el futuro, por lo menos en los hoteles urbanos, todas las cubiertas ocupadas pues, por bares de copas, por espacios escénicos donde sucedan algo, happenings, ¿no? Eso lo veo. La quinta fachada, formulada por Le Corbusier hace más de medio siglo, es un espacio, es un punto de venta muy útil para el hotel. Y abogo por ellos, porque además, para la ciudad, la utilización de la quinta fachada es como un poco, y valga la metáfora, la devolución al ciudadano del espacio que el edificio ha robado a la ciudad. La potenciación del baño. Se acabó esto de la bañera antigua o de la ducha con un hilillo.
El baño representa el elemento más lúdico de la habitación y por tanto tendrá que priorizar el espacio. Dejará de ser un cubículo. Ya lo estamos viendo, se está integrando en la alcoba. Veremos la potenciación en los próximos años del baño en los hoteles y su efectismo lúdico. Y luego los criterios de sostenibilidad y, por supuesto, de rentabilidad. La mayor de las sostenibilidades que requiere un negocio hotelero es que sea rentable, porque si no deja de ser negocio, aunque sea sostenible en otras premisas, ¿no? En el mercado turístico veremos un incremento de viajes vacacionales porque pasar de los 1.035 millones de personas a los 1.800 en cuestión de 17 años, 2030, pues va a suponer, lógicamente, un incremento de los viajes vacacionales, sobre todo de los países emergentes, que no van a acudir en masa a un destino vacacional como el nuestro, pero sí a otros, donde haya mayor simbolismo cultural o mayor referente emblemático. Pues será Nueva York, será París, serán ciudades muy marcadas, y yo no veo a los chinos en nuestras playas, pues porque en Asia hay también magníficas playas, algunas de ellas muy paradisíacas, y los chinos las ocuparán antes que las mediterráneas, que ya están bastante saturadas en verano. Veremos también una disminución de los viajes corporativos. Es algo que todo el mundo me va expresando, ¿no? Y he notado este cambio, he notado una bajada. Es que esa bajada no se produce por efecto de la crisis financiera, sino porque la sociedad digital está hoy acercando a la gente, la acerca todos los días. Yo estoy cansado de celebrar, no voy a decir todos los días, pero todas las semanas varias reuniones virtuales. ¿Para qué me voy a desplazar? Por lo tanto, hay que pensar que en los países avanzados, no en los países emergentes, en los países avanzados, los viajes corporativos van a disminuir y se va a producir, lógicamente, un descenso en los países emergentes que también tendrá disminución en cuanto alcance su grado de desarrollo. El mercado turístico será cada vez más perfecto, será cada vez más exigente en el conocimiento de quienes componen ese mercado. Y luego hay que empezar a analizar muy bien las pautas de comportamiento de la generación millennium, de los niños de hoy, que van a ser los viajeros del mañana, y que vienen ya digitalizados, y que vienen con unas necesidades muy distintas, y que sienten el viaje de una manera muy distinta a como lo sentimos nosotros, en una o dos generaciones anteriores. Y las pautas que se están definiendo de la generación millennium dicen que van a viajar menos, que ocupan su tiempo en otras cosas que no son el viaje. Y no digo que no vayan a viajar, pero que sin duda van a viajar menos. Van a viajar menos por motivos culturales o vacacionales, porque hay otros elementos de ocio que sustituyen ese tiempo, y también van a viajar menos en viajes de trabajo porque la sociedad digital, la comunicación en la sociedad digital les permite comunicarse sin desplazarse. Los precios, otra vez veremos un ascenso por demanda vacacional. Los países emergentes están viajando cada vez más y eso va a generar una presión de la demanda sobre la oferta. España, en el momento en que se anee esa planta hotelera, se verá beneficiado por este fenómeno y podrá incrementar sus precios. Lo hemos dicho, además el alza va a estar muy en función del ajuste de planta que se produzca. No es algo que intuya, es que ya en Estados Unidos se ha visto como en los últimos 3 años el ajuste al alza de los precios se ha producido exactamente en consonancia con el ajuste de la demanda, con el ajuste de la oferta. Por lo tanto, es razonable pensar que en España, que es otra potencia turística, va a pautar las mismas cosas que han pasado en Estados Unidos. Mayor equidistancia habrá de los precios según la rentabilidad. Habrá hoteles tan diferentes que podrán subir más sus precios y habrá hoteles muy estandarizados que necesariamente tendrán que, una vez saneada la planta, tendrán que bajarlos de una manera mucho más moderada. Las alzas se van a ir moderando en los países emergentes. De hecho, ya se está viendo este año. En 2013, los países emergentes no están subiendo con tanta fuerza, y no me refiero solamente a China, sino al resto de los países.
y políticas de descuentos en reservas de última hora. Si el viajero es cada vez más de última hora, habrá una presión sobre los precios de última hora. Eso para los próximos años yo creo que está bastante claro. Vamos terminando ya con la distribución, que exige un mayor conocimiento del cliente. Esos nuevos canales digitales van a tocar mucho más el conocimiento del cliente para pautarlo y, por tanto, generar la estructura de llegada a ese cliente. Productos únicos para clientes que son únicos, y se van a establecer también nichos, canales de nichos, canales muy específicos para esos clientes únicos. Lo he mencionado antes, la indefensión de los hoteles independientes. Veremos un proceso de concentración o de cooperación interhotelera, porque los hoteles independientes cada vez lo tienen más difícil en un mundo globalizado. Los costes tecnológicos irán en aumento en lo referido al canal de distribución. Los costes tecnológicos irán en aumento porque, para atender la friolera de los datos que he comunicado antes en esas dos tablas, se exige una gran inversión tecnológica y, por tanto, vamos a ver un poder creciente de las OTAs, de las agencias de viajes online. Probablemente al final del proceso ni siquiera veamos una OTA. Probablemente al final del proceso veamos Google, por ejemplo, que lo domine todo. Y no va a ser porque tenga un mejor marketing, va a ser porque tiene las herramientas precisas para interpretar los datos de conocimiento del cliente, y a través de ese conocimiento va a poder ofrecer las reservas a los precios que ese cliente va a poder adoptar, y en el momento en que lo quiera adoptar. Y entramos en la nueva era. En la nueva era, la que ya he hablado y que voy a hablar en los próximos años mucho, porque se están produciendo grandes revolcones mundiales con el nuevo concepto del Big Data. Y lo iré explicando al cabo de los años. Estoy participando en algunos foros donde se está gestando esto en Estados Unidos, que avalan todas las tablas que he presentado de datos para saber cómo estos datos van a cambiar nuestra percepción del mundo, va a cambiar nuestras empresas y va a cambiar la forma de consumir. El conocimiento del cliente solamente es posible gracias al Big Data. Me decía hace un tiempo un director de hotel: no, yo conozco muy bien a mis clientes porque yo hago algo que hace muy poca gente, yo hago algo muy clásico en la gran hotelería clásica, ¿no? En la hotelería de postín, que es que yo siempre despido a mis clientes en la puerta del hotel. Y por tanto, siempre sé si ha estado bien o ha estado mal. Y le pregunta a ese director: bueno, ¿y tú, cuando recabas esa información del cliente, cuando te despides y le preguntas si todo ha estado bien, le miras a los ojos? Y me dice: naturalmente, claro que sí, yo siempre soy franco y directo. Y yo: no tienes nada que hacer. Si le miras a los ojos, te va a mentir. Porque nadie se arriesga a decir: señor, su hotel es una mierda. Nadie se arriesga. Y mienten, y las encuestas mienten, los formularios mienten. Y cuando digo mienten, digo de que se adaptan a las circunstancias, no son datos verdaderos. Hay un personaje hoy, es muy célebre, es un auténtico gurú en Estados Unidos, una cosa fantástica, Nate Silver, habrán oído hablar de alguno de él. Nate Silver, que ha trastocado todo el mundo de los formularios de las encuestas de satisfacción, de las encuestas políticas y de la estadística. Y Nate Silver, que empezó analizando y ha terminado volviendo a ello los datos de las grandes ligas americanas, del fútbol americano, para anticiparse, porque el modelo Big Data, la ventaja que proporciona es la anticipación a lo que va a suceder en el mercado, en las empresas, etcétera, destruyó todo el sistema estadístico
de los sondeos, de las empresas de sondeos, de encuestación. Y en las anteriores elecciones de Barack Obama se hizo célebre por acertar todos los estados menos uno. Dijo, Obama gana en estos estados y falló en uno. En las últimas elecciones, Nate Silver en el New York Times, tiene un blog en el New York Times, no solamente acertó con todos los estados en los que Obama ganó, sino que además los arriesgó a acertar los porcentajes con los que Obama ganó. Obama ganó gracias al Big Data. Su famosa cueva, que es una gran sala con más de 120 monitores, en donde se monitorizaba todo a la ciudadanía norteamericana, los estados, las empresas, tal. Bueno, luego alguna de sus prácticas ha generado escándalos por el tema de la privacidad. Todo lo monitorizó y Nate Silver, que es el científico de datos, el analista de datos, supo predecir dónde iba a ganar Obama y por cuánto porcentaje. Eso es algo inusitado en la historia de la humanidad. Nadie lo ha conseguido. Yo creo que esto que se ha aplicado a la gran política, la política de la nación más poderosa del mundo, va poco a poco, se va a ir aplicando poco a poco al mundo de las empresas. Y por supuesto al mundo del turismo. Y el mundo del turismo, donde además las pautas de consumo son muy marcadas en el establecimiento del viaje, es lo que va a determinar el éxito de una empresa o no. Hay que tener en consideración un factor, todos vamos con esto, hoy, un smartphone. Bueno, esto no solamente nos permite comunicarnos por teléfono o entrar en internet y contestar nuestro correo electrónico, no, es que este mundo Solomo, este mundo cada vez más social, cada vez más localizado y cada vez más móvil, permite que cada persona sea un sensor. ¿Dónde estamos? La temperatura que tenemos, lo que hacemos, la gente con la que contactamos, todo esto se está reflejando aquí. Recoger los datos que cada ser humano de los 7.000 millones que habitan este planeta y poderlos interpretar va a crear un modelo predictivo que en el futuro va a ser muy útil para el mundo de la empresa. Por supuesto ya lo es hoy en el mundo de la gran política, lo será en el mundo de la política menor, pero también en el mundo de la empresa y de la turística, por supuesto. Y entender que este sensor que nosotros tenemos, que cada ser humano tiene, no es único en el mundo. Las cosas, el frigorífico, el coche, todo el mundo de cosas con el que nos rodeamos, también son en sí mismos sensores. Y ya, no en el futuro, ya estamos empezando a avanzar en la gestión de las personas, sensores, se relacionan con esto, a través de esto, se relacionan con otras personas. Pero es que ya empiezan algunas cosas a relacionarse con otras cosas, directamente, sin pasar por las personas. Y más adelante, las personas se van a relacionar con las cosas. Y vamos a formar un mundo totalmente digital, en el que personas y cosas van a generar un todo interactivo. Y cuando hablo de robótica en los hoteles, cuando hablo de robótica en el mundo del turismo, cuando hablo de robótica avanzada, estoy hablando más allá de lo que es la pura máquina. Y no me la imagino al principio como un androide, todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Porque en los últimos 50 años la robótica no ha llegado a funcionar, porque todo el mundo se ha imaginado que la robótica eran androides. Y habrá androides, no me cabe la menor duda, pero la robótica primaria, la robótica auxiliar al trabajo, va a existir. Los hoteles ya están empezando a funcionar con robótica, robótica de seguimiento, robótica de vigilancia, robótica de auxilio a la limpieza de habitaciones. Esta gestión cognitiva solo es posible, esta gestión de los grandes datos, solo es posible a través de la creatividad. Cuando me dicen que si hay tantos millones de parados, digo, bueno, pues
debería ser un objetivo, no del gobierno, sino de cada persona, de cada parado, debería ser un objetivo el inventar su puesto de trabajo, el inventar nuevas cosas. Tenemos una nueva era Big Data en la que cada persona va a poder inventar la aplicación necesaria, la interpretación de esos datos para proponerlos a las empresas para mejorar el sistema de producción y adaptarlos a la nueva sociedad digital. Y con eso termino haciendo recurso al último gran sabio que hemos tenido, que decía, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. El futuro, la línea que define el pasado, esa línea difusa entre el pasado y el futuro, esa línea difusa que es el presente, está marcada por la necesidad, la exigencia que tenemos de conectarnos con nosotros mismos y de conectarnos con las cosas que rodean nuestra existencia. Tenemos que levantar ese globo que he mostrado antes para entender por qué este mundo cada vez más globalizado nos está llamando a cambios que son muy creativos y muy esperanzadores. Si somos capaces de asumirlos, habremos traspasado la línea de la obsolescencia. Muchas gracias por soportarme. Muchas gracias, Fernando Gallardo, por haber conectado con el público, por habernos inyectado esa tensión necesaria para afrontar este congreso, tanto que hasta se ha disparado la alarma de detección de humos de tanto que hemos pensado.